grabación. Perfecto, bueno, entonces les voy a explicar el ciclo de vida de un componente. No desde el principio, yo creo que quedó muy claro los demás casos de uso, ¿cierto? En el cual, pues, si se pone un array solito, él simplemente va a montar y va a desmontar el componente, pues, va a detectar en qué momento va a montar el componente. Antes de que lo monte, él va a realizar alguna petición o lo que nosotros requeramos, ¿cierto? Cuando el array es vacío, es porque él va a hacer algo antes de que se monte el componente, ¿vale? ¿Eso quedó súper claro? ¿Sí o no? Sí, sí. Listo, perfecto. It's not defined, title, acá entonces vamos a hacer un desmonte, listo, un desmonte, y este use effect, vamos a quitar este react, y listo, ahí está. Bueno, muchachos, ya calmado por acá, vamos a ir por esta parte, vamos a pasarle un título a esto, le vamos a poner, no sé, semillero. ¿Ya? Y vamos a revisar qué más tengo por acá. Se desmontó el componente. Y listo. Bueno, pues vamos a ver por acá básicamente. Si yo apacho esto no va a pasar nada, listo. Entonces, vamos a ir acá a la consola, ¿cierto? Entonces vamos a ver, ¿cierto? Uno, cuando se monta el componente, esto viene del título JS6. Cuando se monta el componente, title, pero espera, esto es de dónde viene. Esto me dice dice que viene de title, pero bueno, ahí estoy. Desmonte, entonces, componente, return, va a pasar una. Vale. Muchachos, les adelanto un poquito. Yo sé que ahorita no fue muy bueno el espacio, entonces pues como retribución voy a sacar este pequeño espacio como para terminar de explicarles de forma calmada pues, todo el tema, ¿cierto? Eh, entonces vamos a hacer, listo. Entonces este monte componente, se montó el componente, viene el app 18. Entonces vamos a ir al app, este no nos interesa, de hecho podemos quitarlo. Y si me interesa, churrame, vamos a poner que este sea el estado inicial mejor de este. Utilizamos este. Entonces, listo. Aquí simplemente estoy organizando las variables, no es nada del otro mundo. Estoy pasándole por los props el estado para yo poder utilizar este otro. Y este onChange lo vamos a poner para que diga cambio, actualización, componente, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Aquí todo claro. Vamos a recargar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Aquí se actualizó la primera vez el DOM y apareció el mensaje, ¿cierto? Actualización del DOM, pero ¿por qué apareció esa actualización del DOM? Porque hay algo, ¿cierto? Entonces vamos a decirle que esto va a cambiar cuando esto sea completamente igual a esto, para que no se nos actualice en cualquier momento. Entonces ya cuando recargamos, listo. Ya vamos a ir viendo punto por punto. Uno, ¿cierto?
el ciclo de vida de React, el primero es montar el componente. Listo. ¿Qué se realiza en el monte del componente? Antes de que se monte el componente, perdón. ¿Qué es ese montar componente que está ahí? ¿Qué se hace? ¿Cierto? En este se hacen las peticiones a las API. En ese se hace todo lo que tú necesitas antes de que el componente sea renderizado. ¿Qué me refiero antes? De pronto de que tú necesites, tienes de pronto alguna promesa, un callback o alguna sync await o alguna petición a la base de datos, alguna petición a alguna API, cualquier tipo de asincronismo que necesites antes de que se renderice el componente, lo pueden hacer en este punto. ¿Cuál es ese punto? El punto es en el momento, ¿cierto? En el cual se monta el componente, ¿cierto? O sea, dejan el array completamente vacío, ¿listo? Sin ningún tipo de, de variable dentro ni nada. Hasta ahí todo claro, ¿sí o qué? Bien. En lo siguiente, ¿cuál es el siguiente ciclo de vida del componente? Es cuando tú realizas algún cambio dentro del estado del componente y tú deseas de que haga algo en el momento en que se actualice ese estado. ¿A qué me refiero? Yo acá en el use state voy a poner el estado pues voy a poner la variable que yo quiero escuchar. Como nosotros hablamos anteriormente, el useEffect es utiliza por debajo un patrón observador, ¿cierto? Observable pattern. Y este se hace y se realiza en el caso que tú necesitas, ¿cierto? Estar pendiente de algún cambio dentro del aplicativo. ¿A qué me refiero? Él va a estar pendiente como un celador para ver qué personas entran a mi edificio y va a apuntar esas personas que entran a mi edificio. Entonces, esas personas que entran, vamos a suponer, o las personas que están permitidas entrar, son las que están dentro del array, ¿cierto? Son aquellas variables que están dentro del array. Y esa anotación o ese proceso que me realiza el celador es aquel proceso que yo necesito que me realice al momento de escuchar esa variable. Listo, por eso la analogía. Él va a estar ahí pendiente, escuchando esa variable siempre para ver si cambió, si no cambió, qué hizo, qué no hizo, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja? Nosotros al momento de actualizar en ese useEffect, nosotros podemos ponerle condiciones para que ese comportamiento sea mucho más enfocado al momento en que nosotros lo realicemos. ¿A qué me refiero con enfocado? Me refiero a que con eso nosotros podemos evitar de pronto side effects, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Vieron que yo muchas veces cuando no tenía esto en igual, ¿cierto? Simplemente miremoslo, esto se me actualizaba, ¿cierto? Simplemente porque ya está escuchando. Él dice, ah, bueno, pero tú ya me estás montando algo ahí, yo no tengo ningún problema. Entonces, nosotros, para evitar esos side effects, siempre vamos a poner el caso en que se vaya a actualizar esa variable. Si es en true, si es en false, si de pronto tú tienes unos números porque necesitas que eso actualice cuando sea igual a 1, cuando sea igual a 2, cuando sea igual a 3, ustedes tranquilamente pueden poner los if o los switch que sean necesarios dentro de esto y poner la lógica que se necesite. ¿A qué me refiero que poner la lógica que se necesite? Si yo quiero a esto, ¿cierto? A esto que viene a actualizar componente y que esto en consola me sume, ¿cierto? Y me concatene un espacio utilizando en el DOM, no sé, sí, unos asteriscos. Él va a hacer todo el proceso que yo necesite y que yo requiera, ¿cierto? Entonces vamos a actualizar y me monta el componente y cuando yo le digo apachúrame, él actualizó el componente y le puso los asteriscos, ¿cierto? O sea, todo esto lo pueden hacer dentro de UseEffect. O sea, no hay ningún problema. Dentro de UseEffect puede haber el código JavaScript que quiera. Mucho más claro ahora. Sí, no. Sí. Sí, o sea, yo entiendo es que Sí, cuando me escucha. Sí. Entiendo es que cuando yo defino el estado, en este caso, es decir, yo presiono el botón, ¿ok? Él me va a actualizar y me va a dar como si la acción del efecto de ese botón que está allí, ¿cierto?
Sí. Espera, ¿me puedes repetir la pregunta que es que se... O Me fui sea, un momento. a ver, cuando tú dices allí en el state que dice que debe ser idéntico a una actualización del componente, quiere decir, yo lo veo de esta forma, que cuando yo cliqueo, por decir, a ese estado, ese botón que está allí, me va a dar el efecto de la acción generada allí, que en este caso va a ser pues actualizando pues lo que yo tenga intrínseco dentro de ese botón. Es así, ¿cierto? Y me lo va a O arrojar de lo cualquier cosa como que una tú acción. desees. De lo que tú desees. O sea, no es necesariamente de que haya un button, sino si tú esa variable la estás manejando de cualquier forma, o esa variable está pegada a un socket, ¿cierto? Y ese socket tú necesitas que, que escuches si hay algún cambio o que le llegó una nueva información a ese socket para que tú estés pendiente de esos cambios, tú realizas es un efecto. Eso te los puedo mostrar ahorita, Ujú, ¿cierto? Pero, o sea, no se cierren a que solo se puede utilizar el state dentro de un botón o cualquier cosa. No, el state lo pueden utilizar en cualquier parte dependiendo de la lógica que ustedes deseen implementar, ¿vale? Y ustedes sí, ponen ok. esas variables, no importa si son del estado o si son globales, como en un context, para que se Ujú. actualice, ¿cierto? O sea, el se actualizar depende de uno, a la variable que tú pongas acá y a la condición con la que tú quieres que se actualice. ¿Listo? Ah, ok, listo. Vale. Ahora, por último, vamos a ver pues, qué pasa cuando con el retorno de un, de un use effect. El retorno de un use effect es cuando el componente se ha ido, ¿cierto? ¿A qué me refiero? ¿Cierto? Ahí desapareció el componente. O sea, yo cambié el componente para que ya no estuviera ahí, ¿cierto? Ya lo desaparecí, ¿cierto? De hecho, creamos otro botón para que nos lo muestre de nuevo. Sí. Vamos a hacer on. Lucas, en pocas palabras, el use state lo que va a hacer es observar y ejecutar lo que yo le diga dentro Use del effect, use use state. effect, use effect. El use effect, perdón, va a ser, Ujú. lo que va a hacer es observar y ejecutar el JavaScript que yo le ponga en el use effect, dentro del use effect, de la variable que estoy observando. O sea, yo puedo utilizar varios use effect con diferentes variables y cada vez Sí, que la variable me cambie, ya lo puedo hacer lo que quiera con ella, ya sea renderizarla o ejecutar una lógica para que haga cualquier otra cosa. es Esa es correcto. la función del use effect. Del use Exacto, effect. exacto, exacto. Ustedes pueden tener cuantos use effect necesiten, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. O sea, no va a haber ningún tipo de problema. Pueden tener cuantos use effect necesitan. O sea, que ustedes necesitan 34.000 use effect dentro de su componente. Pues hombre, no es lo adecuado. No es lo adecuado, pero pues lo pueden hacer, ¿cierto? Que se puede hacer, ¿cierto? Es una exageración, obviamente, pero es para que me entiendan de que ustedes pueden tener cuántos UTF necesiten dentro de su componente. Entonces, ejemplo, si yo pongo a que se renderice el componente, él va a renderizarse la primera vez, ¿cierto? Si le recargo, mostrar montando componente. Cuando yo quiera desaparecerlo, ¿cierto? ¡Pum! Desmonté el componente. El componente se desapareció. O sea, ya no hay nada. Ya no está. ¿Cierto? Pero si yo quiero que se muestre otra vez, miren lo que pasa. Vuelve a mostrarme el mensaje de montar componente. ¿Cierto? ¿Esto por qué sucede? El retorno, como les comenté antes, pero ahorita ya mucho más calmado, se los voy a mostrar. El retorno de un array vacío, ¿cierto? Un array vacío siempre, siempre se va a ejecutar después de que el componente sea desmontado. ¿Qué me refiero? En este momento el componente está montado. Estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Este semillero conecta está ahí. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Listo. Sí. Sí, Ahora, si yo le voy a desaparecer el componente, ¿cierto? El comportamiento es que este componente que está acá se va a ir. Se fue. Y en ese momento, cuando él se va, ¿cierto? Él ya va a desmontar ese componente. Y ahí ustedes van a hacer lo que necesitan, ¿cierto? ¿En qué caso se utiliza un desmonte de componente? ¿Cierto? Uno,
Cuando yo necesito implementar una lógica implícita dentro de mi estado global o dentro de otro componente superior o un componente inferior. Dos, cuando yo necesite enviar una petición a un servidor porque de pronto él está necesitando una data que solo se necesita después de que esa acción ya se haya realizado. ¿A qué me refiero con esa acción se haya realizado? Supongamos que yo aquí terminé una compra, ¿cierto? Este es el botón para que yo envíe el pago de esa compra, ¿cierto? Entonces, él va, va a ejecutar esto, ¿cierto? Va a enviar la compra, me va a renderizar un nuevo método, algo nuevo, ¿cierto? Y me va a enviar esa petición para que monte la compra y yo aquí dentro ya siga haciendo las demás cosas, ¿cierto? Ese es un buen lugar donde uno puede utilizar un- un- el efecto de retorno, ¿cierto? Eh, no sé si quedó claro ahora sí esto con el ejemplo que les estoy dando. ¿A qué me refiero? Aquí vamos a ver cómo todo el ciclo. Uno, si yo le digo mostrar componente, él me va a inicializar únicamente lo que está fuera del retorno, ¿cierto? Que es el mostrar componente, la lógica que yo necesite. Aquí realizo peticiones APIs. Aquí solo se realizan peticiones APIs y lógica que tú necesitas que se realice previamente antes de que se monte el componente. Si yo le cojo, apachúrrame, ¿cierto? Él me va a actualizar el componente, ¿cierto? Esto que estamos utilizando aquí, estamos utilizando eh, la variable que hemos puesto dentro del array. ¿Para qué? Para que cuando se realice algún cambio dentro de esa variable, se pueda pues haga lo que yo necesito que haga, ¿cierto? Lo que yo requiero, ¿cierto? Tengan en cuenta de que esto tiene que estar condicionado, ¿cierto? Y también ahorita les voy a mostrar algo muy delicado que deben que tener en cuenta con el UseEffect, eso al final. Y por último tenemos el component WillowMount, ¿cierto? Que es como se le llamaba antes en Class Components, que es el desmonte del componente, que cuando se desmonta el componente yo necesito que realice algo. Esos son los ciclos de vida básicos del componente en React. Hay muchísimos más, ¿cierto? Yo les voy a compartir la documentación. Eh, Les voy a compartir la documentación de, ahorita busco y les comparto una documentación para que ustedes vean un poquito más a fondo, la lean. Y algo que tienen que tener en cuenta y que tienen que tener muchísimo cuidado. ¿A qué me refiero? El ciclo de vida, si ustedes no lo controlan, ¿cierto? Puede llegar a que entren en un loop, en un ciclo infinito, ¿cierto? Como cuando ustedes ponen una array y se les olvida poner el while true. Exactamente lo mismo. ¿Qué ejemplo podría ser para que entre en un ciclo infinito? Pensemos que yo necesito constantemente realizar la petición a una API, ¿cierto? Entonces esa petición a la API me devuelve true. Y si yo estoy escuchando eso y tengo otra variable que depende de ese true, él va a entrar en un ciclo porque ambos van a ser true. Y en el momento en que ambos estén constantemente avisándose de que son true, ¿cierto? Él va a estar constantemente realizándome el proceso que yo requiero. Esto, uno, es difícil de replicarlo, pero bueno, al menos ya para mí es muy difícil de replicarlo porque de pronto ya conozco bastante el tema, pero si en algún momento les pasa esto, ¿cierto? No se desesperen, ¿cierto? Es normal, es común y simplemente tienen que tener en cuenta para ver qué variables están utilizando, ¿cierto? Es, ¿Por qué digo que es un poquito complejo replicarlo? Porque él va a estar, es muy difícil que tú entres en un ciclo infinito con un CP. Al menos yo, la primera vez que me sucedió, me pasó con el ejemplo que yo les estaba dando.
la petición a la API me está devolviendo true, yo estaba teniendo otra variable que estaba pendiente de esa variable cuando me volviera true, y dentro de ese true estaba volviendo a hacer la petición a la API. Y tenía que hacer que cuando esa fuera true me volviera la otra variable false, ¿cierto? O poner que si me respondía true, me pusiera esa variable false, ¿cierto? Entonces, son situaciones en las cuales tienen que tener mucho cuidado porque si no van a estar constantemente haciendo peticiones o haciendo un proceso constantemente. ¿Vale? Es como el único cuidado que deben que tener. Ahora sí, ¿tienen preguntas? Pues por mi parte no, la verdad me quedó todo muy claro. Muchachos, preguntas, ya que todo está más calmado. No, ninguna. No, ya más clara. Ya es todo súper, muchísimo más claro. Sí, sí, por el momento sí. Y eso que yo estoy Listo. un poquito lento. No hay problema, no hay problema. Ahora sí, antes muchas gracias a ustedes. Ahora yo voy a hacer algo, espero que me pido instalar una actualización. Listo. Vamos a ver algo, ¿cierto? Del proceso que les comenté hace un rato. ¿Esto qué aplicativo es? Este es el que es actualización. Aquí ya el ejemplo quedó claro. Disculpa, perdón, Sí. Lucas, una cosa es bueno, ya fuera de lo que estás explicando. Ujú. ¿Alguno de ustedes grabó la clase pues de ahorita, cierto? ¿O no? Sí, Sí, yo la yo tengo ya la estoy grabada. subiendo al Drive. Yo la tengo grabada, pero yo ahorita subo esta que estamos actualmente, porque creo que está mucho más resumido, mucho más conciso, no hay tanta cosa. Ah, no, Entonces, yo Igual subiré esto. yo, igual yo pues grabé la de las 7 y Ah, ya listo. está subiendo en Drive. Entonces ahorita como siempre la comparto ahí en el grupito. no, hágale de una. Gracias, Luis. Y Lucas. Perfecto, perfecto. Ya lo último que les quiero mostrar es un poquito avanzado, pero es un caso de uso del use effect, ¿vale? Entonces, vamos a entrar a... y vamos a entrar a... Y ya acá npm y npm run. Bueno, les voy a explicar un poquito, pues simplemente mostrando a fondo, no les voy a mostrar a fondo esto, como un abrebocas, ya más lentico les voy a explicar cómo es el tema. ¿Listo? Ah, listo, ahora sí, perfecto. Excelente. Bueno, este aplicativo está montado en Node, ¿cierto? El backend es en Node, con con algo que se llama Apollo Server, ¿cierto? Estoy utilizando GraphQL. GraphQL se utiliza con Apollo Server. Y estoy utilizando también un tema de Amazon Web Services, que es para conectarme a un bucket, ¿cierto? ¿Qué sucede, muchachos? En programación hay un tema que se llama sockets, ¿vale? Los sockets son, por así decirlos, para que me entiendan, no, esperen mejor, explico por qué surgieron los sockets. Normalmente cuando nosotros estamos realizando peticiones a una API, ustedes saben que tú realizas la petición y él me retorna lo que yo necesito. O sea, siempre es un IDA, tú ves que el cliente es quien recibe la petición y quien realiza la petición y es el servidor quien responde, ¿cierto? Normalmente eso pasa siempre, ¿cierto? Cuando nosotros estamos utilizando API REST y todo este tema,
siempre tú lo que haces es que el cliente lanza una petición y el servidor responde. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hace años surgió un problemita en el cual ellos necesitaban enviar información desde el servidor, ¿cierto? En, para que el cliente la pudiera obtener, ¿cierto? Entonces, ¿qué surgió? Ellos dijeron, bueno, creamos una tecnología en la cual nosotros podamos enviar información desde los servidores, ¿cierto? Para que el cliente la pueda escuchar. ¿Y qué crearon? Dentro de los sockets, crearon todo un sistema que habla de suscripciones, de consumidores, de proveedores. Son las tres cositas básicas. ¿Quién es el proveedor? El servidor, que es el que está mandando la información y la data constantemente cuando sea actualizada, ¿cierto? ¿Quién es el consumidor? El cliente, en este caso sería el front. ¿Y quién es el suscriptor? Los suscriptores son aquellos clientes que se quieren conectar al proveedor para que consuman lo que necesiten. Ahí quedó claro, de pronto un poquito como esa teoría de los sockets. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Cuando nosotros, yo me encontré con un problema en el aplicativo, ¿cierto? Al momento de crearlo en una parte, pues el aplicativo todavía lo estoy haciendo, ¿cierto? Como han podido ver. Eh, es un clon de Instagram, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo con cuál problema me encontré? Resulta de que yo estaba acá, en este punto, y a mí los seguidores no se me estaban actualizando, ¿cierto? O sea, me tocaba, era volver a recargar la página para ver qué seguidores, pues, me estaban siguiendo, ¿cierto? Vamos a abrir otra página, ¿cierto? A ver si de pronto así nos da también. No, vale. Entonces vamos a hacerlo desde la ventana en la que estamos nosotros. O sea, acá, ¿cierto? Entonces vamos a abrir localhost. Y aquí tiene que aparecer así, bien. Y vamos a entrar desde otro correo. Veamos si desde este me da, ¿no? Para que ustedes vean. Bueno, registrémonos, creemos uno, prueba 3, prueba 3, arroba prueba.com, contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, súper segura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo. Entonces me ha registrado a inicio de sesión y 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí voy a buscarme a mí, Dre o Lucas, listo, aquí ya me encontré, ¿cierto? En el momento en que yo le dé seguir a esto, ¿cierto? Ustedes van a ver cómo automáticamente él va a sentir el cambio acá, ¿vale? ¿Vieron que se cambió esto automáticamente? Sí. Listo. ¿Qué pasa? Vamos a ir al código de lo que está sucediendo en este momento. No recuerdo dónde está bien eso. Esto está por el right header, si de pronto no estoy mal. No, el right header no es. El search no. En profile, aquí está, en followers, de pronto acá, listo, perfecto, aquí estamos en followers. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Yo aquí tengo dos use effects, ¿sí ven? Que me está recibiendo data followers, y esos dos use effects son los encargados de actualizarme simplemente el ¿qué? Me atoré. Se encargan de actualizarme estos seguidores y estos seguidos, ¿cierto?
él simplemente, ¿qué hace? Él está acá escuchando este data followers. Este data followers viene de una query que está consumiendo desde de GraphQL, de Apollo Server, pero aparte de eso, también data, ¿cierto? El data se está suscribiendo, está suscrito a un WebSocket, ¿cierto? Este WebSocket le está trayendo la data que él necesita y esta data él lo está consumiendo del socket que está en esta parte de acá. Solo se los muestro por temas, por así decirlo, pedagógicos, como para que entiendan un poquito. Él tiene un resolver. El resolver, acá tengo una suscripción. Entonces, mire, ¿qué pasa? Él recibe unos argumentos, ¿cierto? Esos argumentos que él recibe al momento de que él realiza el payload, o sea, él recibe la data, él va a compararme, el payload y los argumentos que tú estás pasando son iguales. ¿Por qué? Porque esto puede pasar que de pronto todos, sea, todas las personas que estén suscritas a ese socket se van a estar actualizando. Entonces aquí lo que hacemos es dividir esas personas, seccionarlas. Si yo estoy en el perfil de Lucas, ¿cierto? Yo espero que los argumentos que él vaya a pasar del socket sean del perfil de Lucas, ¿vale? No de otro perfil, ¿cierto? Entonces, por eso se realizó eso. Entonces, si nosotros observamos, de nuevo acá, si yo lo dejo de seguir, él también va a sentir el cambio. ¿Observan? ¿Y quién está ahí pendiente de que suceda ese cambio, muchachos? Ese cambio, quien está pendiente de que suceda ese cambio es el data, que es un use effect. Entonces, ese es un caso de uso. Cuando yo necesito recibir notificaciones, cuando yo necesito ver un cambio en tiempo real, también se puede utilizar un use effect. Cuando, o sea, es que hay tantos casos de usos que pueden hacer, ustedes van a ir observando en qué casos van a ir utilizándolos, pero pues ese es un caso real de algo con lo cual se pueden encontrar para utilizar un use effect. Y miren qué era lo que yo les estaba diciendo, ustedes pueden tirar el proceso que ustedes necesiten dentro de use effect. Sigue siendo código JavaScript sin ningún tipo de problema. Pero tengan en cuenta algo. Aquí yo estoy teniendo en cuenta una condición. Tienen que condicionar eso, porque si no lo condiciona van a tener efectos secundarios, side effects, y efectos secundarios como loops infinitos, ciclos infinitos, perdón, que de pronto el componente no se está comportando como ustedes desean. Entonces son cosas para que tengan en cuenta. Muy claro todo el tema, de pronto aprendieron un poquito más de sockets, les voy a pasar la información sobre qué son sockets, así por encimita, pero ya creo que todo está súper claro. Pues en Si les realidad de mi gustó el parte sí me caso de parece uso, que si lo quedó un entendieron, poco más claro. ¿qué? De mi parte me parece que quedó un poco claro, pues más claro lo del UseEffects. Ya es aplicarlo, pero sí, básicamente es estar pendiente de un dato, de una variable, de cualquier dato